Pacífico Televisión presenta Socialmente Hablando. Con la conducción de Paola Ortiz. Y la participación de María Adriana Medina. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Estamos dando inicio a una nueva emisión de nuestro programa Socialmente Hablando, este espacio virtual, ¿cierto?, que hemos creado hace ya algún tiempo para compartir con ustedes temas que son de su interés, temas sociales, también temas de salud, y que usted recibe en la comodidad de su pantalla a través de Pacífico Televisión. También queremos agradecer a Radio Violeta Online, que comparte también esta transmisión con nosotros, y en diferido luego a través de Radio Nueva Aurora, Red Bio Bio también, acompañando a gran parte de las comunas de nuestra provincia. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que nos han consultado muchísimo en los últimos días. Hoy 19 de abril, comienza esta postulación a este primer llamado para el subsidio de la clase media, subsidio DS1. Y sobre esta postulación, hoy queremos conversar con nuestra querida invitada, a quien agradecemos especialmente su participación el día de hoy en nuestro programa. Yo quiero dar la bienvenida a María Gabriela Medina. Ella es delegada provincial de Serviu Biobío. ¿Cómo estás, querida colega? Bien, Paolita. Gusto en saludarte y gusto en poder estar en tu programa. Muchas gracias y gracias por estar aquí también. Y por supuesto, la bienvenida a mi querida compañera en este programa. Hoy nos toca así como, son medio parientas, ¿ah? María Sí. Adriana Medina. María Adriana Medina con nosotras también ahí, quien participa, por supuesto, con nosotros. Y hoy la María Adriana va a representar a la gente que quiere saber cómo postular, ¿cierto, María Adriana? Absolutamente. Yo voy a ser aquí la oyente, pero también, obviamente, participar. Todas las preguntas que tal vez nos puedan ir llegando, yo voy a ir siendo la interlocutora, ya que es un tema netamente social, pero sin duda que hay que aportar. No, ya, además, claro, como no es exactamente tu área social, tú puedes preguntar las dudas que va a tener la gente en la casa. Ese es el sentido. Así que, como yo les decía, hoy comenzó ya, María Gabriela nos va a explicar cuándo, cómo, a qué hora comenzó esta postulación. Oye, bien esperada. Sí. María Gabriela, tenemos tanta necesidad de vivienda en Chile, ¿ah? Sí. Fíjate que a propósito de lo mismo, hoy me contaban en una reunión de jefaturas que tuvimos hoy en la tarde, estaba la persona que está encargado, el profesional a cargo de lo que es asentamientos precarios, y fíjate que nos contaba que está ya bien avanzado el último catastro que da cuenta de la cantidad de asentamientos precarios que existen en la región, o por decir, a nivel país, y en la ciudad de Concepción y en la provincia de Lebu es donde más hay hoy día asentamientos precarios y que ya están identificados como tal. Cuestión que hace un tiempo atrás uno tenía un registro de que era una cantidad determinada, que no se habían formado asentamientos, y hoy día fíjate que mucho puede ver también la migración, se han ido formando grupos con estas características como de asentamientos precarios, que se les llamaba antiguamente, uno les decía campamento colega, pero ya no son eso, Nosotros ya no somos... sé, de esa época. Sí, Claro. nosotros somos de la época, María Elena, en que efectivamente se llamaba campamento. Sí. Y que también qué bueno que tú lo expliques así, para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo entienda también, ¿cierto?, Sí. de lo que estamos hablando. Y obviamente comprender también que este es un problema social de una dimensión absolutamente, o sea, tremenda dimensión. Tenemos hoy día un déficit de vivienda
500, 600 mil viviendas, de acuerdo a algunos últimos estudios que han salido, Sí, colega. 600.000 hablaban hace un tiempo atrás y que también es parte de los compromisos del gobierno también abarcar la mayor cantidad de población, urbanizar también y entregar viviendas a la mayor cantidad de población posible. Mira, es parte de los compromisos políticos que tienen que asumir también nuestras autoridades, es el compromiso de la vivienda propia. sí. Le vamos a poner énfasis ahí al apellido, propia. Sí. Adriana. Que se refería, el asentamiento precario se refiere a estas viviendas, pero ¿están al debe también en ese sentido con esas viviendas o en general, con la clase media también? No, en general el déficit habitacional uno creyera que debiera ir a la baja, pero no, existe una gran necesidad de viviendas, como dijo recién Paola, se estima sobre las 500, 600.000 viviendas que es el déficit. Ahora, eso es lo que se ha cuantificado a la fecha, pero nosotros sabemos, y como te contaba recién, que hay un registro que se está actualizando o que se está complementando de lo que serían hoy día nuevos asentamientos precarios, y hay muchos que se han ido formando recién, me estoy refiriendo hace 2 años atrás, 3 años atrás, que se están conformando. Entonces, eso también constituye preocupación para el Ministerio de la Vivienda porque son familias a atender, o sea, hay que necesariamente intervenir esos sectores con propuestas de erradicación, es decir, trasladar esas personas o familias a viviendas, a proyectos habitacionales que se vayan a construir, como también pensar en lo mejor en proyectos que erradiquen, que regularicen la propiedad de las familias. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hay que hacer en terreno. Hubo un tiempo, María Adriana, en que se daba mucho la dinámica, estamos hablando, no sé, 10, 15 años atrás, en que se daba mucho la dinámica que se radicaba un asentamiento precario. Digámosle campamento para que la gente nos entienda. Se radicaba un campamento y se poblaba el tiro inmediatamente. Eso había dejado de suceder por algunos años, pero ahora como que se está repitiendo de nuevo esa dinámica, ¿cierto? De que se erradica y volvemos a ver casitas, familias instaladas. Claro. Eso tiene que ver con lo que tú decías también, ¿ah? Claro, tiene que ver, mira, es que hay un trabajo de asentamientos precarios que inmediatamente al momento de trasladar esas familias de esa situación de asentamiento precario a viviendas definitivas, hay todo un proceso y un trabajo que permite que ese sector o esas viviendas no se utilicen nuevamente en nuevos hogares, en nuevas familias, o que no se perpetúe ahí un asentamiento precario, pero a veces todo eso tampoco resulta porque la gente o las familias es tanta la necesidad que venden esa media agua o esa construcción precaria, se instala un pariente, dejaron un hijo, pero eso hoy día se trabaja, es decir, existe el compromiso de la familia que va a trasladarse a un nuevo proyecto de que esa vivienda que dejan tiene que trasladarse, desarmarse, o se tiene que llevar, que se le llama desarme, la tienen que trasladar a otro lugar. Muchas veces son entre ellos mismos como familia que la van rotando, se las van entregando. Entonces, existe ese proceso previo para asegurar de que no ocurra, pero también pasa que es tanta la necesidad, como dice Paola, se instalan y se va generando esta especie de rotación ahí, y finalmente cerrarlo cuesta mucho. Pero justamente estaba pensando, justamente estaba pensando ahora en la situación de migración que ha aumentado bastante. También me imagino que se da ahí un espacio, ¿cierto?, donde se está llegando gente que no tiene una vivienda, ¿cierto?, que está situándose en estos lugares. ¿Este tipo de ayuda es solamente para chilenos o también es para, por ejemplo, inmigrantes? También tienen que contar ellos sí con una residencia, es decir, no se pueden atender si no cuentan con su certificación o con ese proceso que les permite ya constituirse o poder postular a una vivienda. Tienen que cumplir con ese requisito, tienen que ser ciudadanos chilenos. Importante lo que dice la María Adriana, perdón que te interrumpa, porque muchas veces hay también mucha crítica
¿cierto? Al respecto de que los cupos, que el subsidio, que los ciudadanos chilenos van quedando fuera, pero finalmente es también adaptarse a la medida que el país va creciendo, entiendo yo, una política de esta naturaleza desde el Ministerio de Vivienda. Claro. Sí, sí están considerados absolutamente. Ellos cuentan con su certificado de residencia y pueden postular a todas las líneas de programa, cumpliendo con los requisitos de cada una de las líneas de atención. Es decir, tener su ahorro, cumplir con sus certificaciones de registro social de hogares, contar con la documentación del ahorro, por ejemplo. Todos esos factores son evaluables. Entonces ellos tienen que contar con tienen que cumplir requisitos como los cumple cualquier ciudadano en el país. ¿Tiene que tener residencia definitiva? Exactamente, sí, sí. Ya. Justamente dentro de esta necesidad, ¿cierto?, de vivienda que se ha extremado en los últimos años en nuestro país, surgen este tipo de ayudas, ¿cierto?, que finalmente van a contribuir, y aquí me gustaría, colega, que tú nos expliques y le expliques bien a la gente qué es lo que es el subsidio, porque muchas veces la gente dice, yo voy a postular a casa, y la gente piensa que le van a entregar la casa, propiamente tal. Entonces, partamos explicándole a la gente bien lo que es un subsidio para la vivienda, y luego vamos a explicar entonces esta postulación del DS1. Sí. Qué bueno que tú me lo preguntas porque existe como mucho todavía desinformación o a veces uno no coloca la suficiente atención sobre el concepto. Pero subsidio constituye una ayuda, en este caso, en el ámbito de la vivienda, un subsidio, un aporte estatal, que es en unidades de fomento, finalmente se traduce en plata, que no se restituye. Es un aporte complementario para la obtención de una vivienda, que puede ser, en este caso, que esté ya entregado para proyectos que se construyen en nuevos terrenos, es decir, ahí sí van a recibir la llave de su vivienda, o bien el subsidio con un certificado, que es como un cheque, porque así es tal cual, y ellos pueden comprar o pueden construir una vivienda siendo propietarios de terreno o bien en un proyecto cualquiera que se construye, por ejemplo, lo que te decía yo hace tiempo atrás de los DS19, que son proyectos de integración social, o bien una vivienda nueva o una vivienda usada. Entonces, el concepto que tiene que quedar grabado es que es un aporte del Ministerio de la Vivienda, un aporte del Estado, que no se restituye, que no se devuelve, por lo tanto, viene a complementar mi ahorro, mi aporte para la obtención de una vivienda propia. ¿Qué te parece a ti, Adriana, ir como derribando estas ideas de que yo postulo y me entregan mi casa? Y la verdad es que es algo más posterior a recibir el subsidio, viene todo un tramiteo, ¿cierto? Hay que juntar ciertos documentos, me imagino, llenar algunos papeles. En ese sentido, y por la pandemia, ¿cierto? Muchas instituciones han facilitado, qué sé yo, el Internet, o sea, las plataformas digitales. ¿Cómo operan ustedes en ese sentido? Mira, bueno, antiguamente todos íbamos a los servicios públicos antes de la pandemia. La realidad nuestra era ir a una oficina, recibir la información, hacíamos el trámite ahí mismo. Hoy día nos ha obligado a digitalizar, a tener que entrar a través de tu teléfono, a través de un computador. Nos hemos vuelto mucho más tecnológicos y hemos hecho trámites. Hoy día, por ejemplo, el proceso que se inició hoy de postulación al DS1, que el programa se llama, es el subsidio para sectores medios, ¿ya? Es diferente a otro programa que uno lo ha escuchado hablar, que es el DS49, que es para sectores vulnerables, o el que mencioné hace un rato atrás, que es del DS19, que es para integración social, para proyectos habitacionales, inmobiliarios, donde uno puede comprar vivienda con subsidio en mano. Ese ya está. Ese subsidio está ya. Son las tres formas, Adriana. Sí. Las tres ya, perfecto. Sí, mira, hoy día nosotros tenemos tres alternativas de acceso al proceso de la postulación. El primero es automático. Existe un link que está en Bimbo Conecta, donde para todas aquellas personas que postularon en el último proceso de octubre del año 2021, acceden de manera automática, les va a llegar un correo, o bien ellos acceden de manera automática con su RUT y pueden ellos
acceder a la postulación bajo esa vía, como te digo, automática, porque todos los antecedentes que ellos presentaron en el último proceso se validan, ¿ya? Es decir, es muy simple, entrando a Mimbo Conecta, pinchan con su root y van a encontrar ahí sus datos del proceso anterior. Es decir, ellos de manera automática entran al proceso. Tenemos otra vía también de postulación que hoy día que es en línea. Y en línea también hay una plataforma digital que es a través de la página también del mismo y es a través de la clave única, ¿ya? La primera era con el root de manera automática y la segunda es postulaciones en línea, como te decía, a la plataforma de www.mimbo.cl, es en línea, ¿ya? Ahora, eso lo hacen con la clave única. Sin la clave única no pueden acceder al proceso de postulación. Y una última alternativa que está hoy día es postulación vía formulario de atención ciudadana, que nosotros ya comenzamos a atender a partir de agosto del año pasado de manera presencial, no con la apertura total del hall de atención, porque hoy día estamos también regidos por la FAS, claro, por todo lo que es el protocolo sanitario, por lo tanto, ya abrimos la atención, vamos a conservar o tenemos ahí dispuesto un espacio de hall de atención con la OIRS, que es la Oficina de Atención Ciudadana, y nosotros tenemos dispuesto ahí 3 módulos de atención donde la persona puede ir con sus antecedentes y también postular si es que no tiene acceso a hacerlo de manera automática, si no lo puede hacer la postulación en línea, lo puede hacer, como te digo, a través de este formulario de atención ciudadana. Lo puede hacer directamente en la oficina. Ahora, el que va a la oficina, nosotros sabemos que es la persona que no tiene, que es el adulto mayor, la persona con discapacidad, la persona que tiene mucha dificultad para hacer el trámite vía online, vía telemático, digamos, en este caso. Ahora, Así es súper importante, perdona, Adrián, perdona María Gabriela que te interrumpa, es súper importante sí entender que igual la postulación es totalmente en línea. Si usted va personalmente, le van a ayudar a hacer el trámite en el Serviu, pero no es que yo lleve, como era antiguamente, mis papelitos, o sea, igual eso está como ya erradicado, entre comillas, producto de toda la nueva situación en que estamos. Pero antes de ver el detalle, por ahí le estaba enviando a través de WhatsApp la página a nuestro switch, ahí a nuestra querida Alba Candia, si nos puede ayudar con eso, para proyectar la imagen acá, la página. Pero sería bueno, Adriana, María Gabriela, recordar, ¿cierto? Recordar quiénes son finalmente las personas que pueden acceder a este llamado. Sabemos los requisitos base, la mayoría de edad, ¿cierto? La cuenta de ahorro, bien preguntaba María Adriana, personas chilenas o extranjeros, ¿cierto? Con su documentación al día. Yo justo debería sacar el sector medio, que es un concepto que me salta la duda. Sería bueno que le explicáramos la estratificación social que nos permite postular. Me voy a sacar el chaleco porque aquí tengo la estufa detrás de mi espalda. Está rico, oye, pero estamos todas. Decir que yo pregunté si se escuchaba porque tenía el sonido de la estufa. Sí. No, sí, es la estufa que tengo acá que suena el chicharrón. La mía también. Ya, mira, hoy día quienes pueden postular, bueno, son las personas que, como te digo, accedieron al proceso del año pasado, en octubre, que hubo este último llamado de postulación, pero claramente el requisito básico es que tengan una libreta de ahorro con una antigüedad mínima de 12 meses y que cuenten con, además, el registro social de hogares, ¿cierto? Lo otro también es que cumplan con el ahorro previo depositado al día 31 de marzo, ¿ya? Sí. Eso es importante. Es decir, siempre el ahorro para todos los programas habitacionales, el corte siempre es al último día hábil del mes anterior. Es decir, entramos al proceso de postulación de abril, pero el ahorro tendría que haber estado depositado hasta al el 31 día de marzo. O sea, y eso, ojo, que eso es independiente de que si usted, por ejemplo, ahora necesitaba una cantidad mínima para postular de UF al tramo 1, María Gabriela, son... Sí, 30 unidades de fomento. Transportes 9. Al día de hoy son
Claro. 952.000 pesos aproximadamente, porque nosotros sabemos que la UEF varía, pero... Sí, ya, pero el ahorro 950.000, si claro, usted el 31 de marzo tenía 900.000, no puede postular. claro, Aunque haya puesto el resto ahora en este rato que pasó. No se puede claro, porque las reglas son bien claras y nuestra delegada provincial de Servio lo ha explicado así. Entonces claro. ya, Sí, tengo mi sí. plata, cumplo los requisitos y quiero postular. Sí, mira, es importante también, hay gente que por circunstancias de seguros se genera una diferencia en sus ahorros o han tenido un giro. eh, si cumplían con el ahorro, si cumplían con el ahorro y un poco más al día 31 de marzo, eh, y se dieron cuenta que bajaron 10, 15.000 pesos o algo pasó ahí en la cuenta, un giro, un gasto, no sé, pueden depositar la plata. La pueden depositar dentro de este periodo que está en curso el proceso de postulación, ¿ya? Pero deberían haberlo tenido, es decir, tenían sus 952.000 pesos y por causas de intereses o seguros asociados, hay seguros de gravamen a veces en los bancos y te restan 2, 3.000 pesos, eso se puede depositar dentro del proceso de la postulación. Ya, Eso es pero eso importante. por motivos externos, digamos, por diferencia de cuenta, de ajuste sencillo, lo que sea, pero Sí, diferencia de la cuenta del banco, digamos, algún tema del banco. O sí. de la Copeuch, donde uno tenga su libreta de ahorro en la vivienda, ¿cierto? Mira, ahí es importante hacer la siguiente distinción, que este proceso, perdón, Adriana me preguntaba por qué se refería a unos sectores medios. Por medio, Eh, sí. sí, la definición está dada porque este programa está destinado a personas que tienen capacidad de ahorro o endeudamiento. Es decir, vamos a pensar en personas o familias que pueden comprar asociado a esto a un crédito hipotecario o pueden ellos también pensar en alguna otra tipo de crédito también, que no necesariamente puede ser un hipotecario, para tener la diferencia del valor de la vivienda, y personas que claramente tienen esa capacidad de endeudamiento y el banco también los considera sujeto de crédito. Eso es importante, ¿ya? O sea, por ejemplo, que no Ahora, tienen DICOM. que son sujetos de crédito, claro, porque el banco te va a exigir que tú no tengas ninguna condición previa a endeudamientos. Entonces, Pero ojo, que ahí hay que hacer una salvedad, sí, María Gabriela. En este caso, hay un tramo que tú nos vas a explicar, sí, que no necesariamente se requiere crédito hipotecario, pero en el caso, en el tramo 2 y 3 que se requiere el crédito hipotecario, eso es por un tema de que el banco te pide esos requisitos, porque claro, también la gente se suele confundir y dice, no, es que el Servio me pidió si yo tenía DICOM o no, y no, pues no es así. no, porque los bancos tienen, ellos para efectos de hacer cualquier préstamo, si uno cuando va a pedir siquiera un Claro, préstamo, te revisan tus antecedentes comerciales. Entonces, claro, hay personas que pueden conseguir crédito hipotecario o que pueden complementar, le van a exigir esa condición, que no tengan ninguna deuda o algún registro moroso, digamos. Eso es importante que lo vayan, que lo regularicen, pero es el banco el que condiciona esa o exige esa condición, digamos, no es el Servio. ya, Te perfecto. iba a explicar que hay que hacer la diferencia que este proceso, que nosotros llamamos a sectores medios porque estamos hablando de familias con capacidad de endeudamiento, no así, por ejemplo, el decreto 49 para sectores vulnerables, donde uno entiende que ahí la vivienda se compra con el crédito, perdón, con el ahorro de la persona más con el subsidio, ¿ya? Y no hay endeudamiento en ese tipo de soluciones, ¿ya? Hay que hacer la distinción acá en el programa el que estamos hablando hoy día, que es para sectores medios, que tenemos está pensado para la adquisición de viviendas nuevas o usadas, ¿cierto? Y también para la construcción en sitio propio. Y bien lo dijo Paola hace un momento, es decir, nosotros tenemos en la adquisición de vivienda, tenemos tres alternativas, el tramo 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre un tramo y otro? La diferencia está dada por los aportes que tiene que hacer cada familia, es decir, el ahorro previo, que en el tramo 1 son las 30 unidades de fomento, que equivalen a los 952.000 pesos, el tramo 2, que son los 40.000 de ahorro previo y que equivalen a 1.270.000 aproximadamente, y un tramo 3, que son 80 unidades de fomento,
de ahorro previo que equivalen a 2.600.000 aproximadamente. Ahora, no solo la diferencia está dada en la cantidad de ahorro que la familia tiene que acreditar, sino que el valor de la vivienda a adquirir también es distinto, ¿ya? Eso es importante. Y también hay una diferencia que hay los últimos dos tramos, el 2 y el 3, a mí me permite construcción en sitio propio. El primer tramo, el título 1, es solo adquisición. Y es importante que la gente haga también la diferencia y cuando se decide a postular, tenga claro de que si va al tramo 2 o 3, también puede adquirir, pero además puede construir. Es decir, se puede adquirir un terreno y pudieran construir. ¿Ya? ¿Va quedando claro, cierto? Súper Sí, claro, te estamos escuchando atentamente. Bueno, es importante también que hay una diferencia en estos tres tramos, que sería el 1, el 2 y el 3, el valor de la vivienda que les dije recién. En el caso del tramo 1, el valor de la vivienda a adquirir es hasta las 1.100 unidades de fomento. 1.100 unidades de fomento son alrededor de 36 millones aproximadamente. El tramo 2 serían 1.600 unidades, el valor máximo de la vivienda, me estoy refiriendo a los máximos. Y en el tramo 3, el máximo del valor de la vivienda es 2.200 unidades de fomento, ¿ya? Entonces, hay una diferencia en estos tres tramos en relación al aporte que uno tiene que hacer y también en el valor de la vivienda a adquirir. A medida que yo voy avanzando en los tramos, la vivienda es más cara, es decir, Sí. puedo adquirir una vivienda de mayor valor, pero también la exigencia de ahorro es mayor y mi crédito que voy a tener que conseguir también es mayor. Importante decir que lo que acaba de comentar María Gabriela son el valor de la vivienda, que es como lo que usted máximo puede acceder, ¿ya? Sí. Porque tampoco se va a comprar con un subsidio una vivienda de 3.000 UF, pues sería ilógico postular a algo así. Pero eso es distinto, María Adriana, al monto de subsidio que da el Serviu, el ministerio en este caso, Claro. ¿cierto? Dependiendo del tramo que uno postule. Sí. Yo te voy a decir ahora cuáles son los montos de subsidio. Partimos por el ahorro, por el valor de la casa y ahora el monto de subsidio que se les otorga. En el tramo 1, el subsidio es un monto fijo que alcanza las 600 unidades de fomento. Son como 18 millones aproximadamente, 6 por 3, 18, sí, más o menos ese es el valor. Y al tramo 2, el subsidio es entre las 250 unidades de fomento y las 550. Ahí se utiliza una fórmula de cálculo porque a medida que la vivienda va siendo más cara, el subsidio va bajando. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro también las familias, porque dice, bueno, si yo postulo al tramo 2 me van a dar el máximo, no, va a depender del valor de la vivienda a adquirir. A medida que la vivienda va siendo un poquito más cara, el subsidio es menor. No. Y en el caso del tramo 3, que es el tramo, yo diría, donde el valor de la vivienda es mucho más alto, también el subsidio va entre las 250 y las 400 unidades de fomento. Va a ir bajando también, si uno se va acercando a las 2.200, el subsidio va bajando un poquito, ¿ya? Hay Ese es el monto del subsidio. como que se va como equiparando, ¿cierto? Sí. También Es que, en atención a la capacidad, entre comillas, la capacidad económica de la familia. claro, En es este que el caso, principio básico del subsidio es que es un aporte para la familia, para aquellas familias que no tienen dinero o ahorro suficiente para adquirir una vivienda. Entonces, la lógica está entre el que le vamos a dar el más que más necesita, se le da más. Exactamente. Esa es la Claro. lógica de las políticas sociales, en definitiva. El que Sí, más necesita, el que más se le da. Adriana, exactamente. ¿me vas a preguntar algo? Sí, aquí hay unas preguntas. Lulita Luna pregunta, dice, hola Paulita, consulta, ¿y cómo se entregan los subsidios? Porque algunas personas reciben más o menos que otras. Yo creo que hay... Pero justo lo que estaba explicando. Estábamos explicando. Dice, ¿hay personas prioritarias? Pregunta. Ejemplo, madre soltera, una persona que tenga 18 años, que además, y por haber cumplido recién su mayoría de edad, pudo haber abierto una libreta de ahorro. Claro. Y además, madre de un niño, por ejemplo, con autismo. Con discapacidad. Con alguna discapacidad, también dice ella, porque hay extranjeros con residencia menor a 5 años y reciben subsidios más rápido que personas chilenas que también cumplen los requisitos.
Podrían dar también, dice, la opción a que las personas con 17 años pudieran abrir su libreta de ahorro para vivienda, cosa que al cumplir su mayoría de edad, ¿cierto? Pudieran obtener digamos, pudieran obtener esto o cumplir con los La requisitos. antigüedad, con la antigüedad. Claro, la antigüedad, Porque te pide antigüedad también, sí. Sí. Ya, mira, en orden algo de las preguntas las habíamos contestado. Exactamente. El monto del subsidio va a estar determinado por el tramo al que postulan, pero la lógica es que el subsidio mayor va a estar pensado en la persona que más necesita, digamos, la vivienda en este caso de menor valor. Ahora, en relación a la priorización de la composición familiar, claro que sí, hay un puntaje distinto en los casos de madres solteras, con hijos con discapacidad. Hay varios factores que se van considerando dentro de la evaluación que se hace o de los criterios a considerar para la entrega de puntaje. Ahora bien, hay un factor que muchos no consideran, que es el registro social de hogares, y claro, encontramos familias muy numerosas. En el caso, por ejemplo, de familias extranjeros, viven muchas personas o tienen muchas cargas familiares acreditadas, por supuesto, dentro del registro social de hogares, y todo eso constituye factor de puntaje. Entonces, no hay una intención de querer desfavorecer, digamos, una familia chilena respecto de una extranjera. O sea, los factores son objetivos en términos de la composición familiar y de la vulnerabilidad social de cada grupo familiar. Hay hartos factores que te van entregando puntaje, que entre comillas la gente lo conoce así, ¿cierto? Como decía nuestra colega también, menores de 5 años, adultos mayores, el tema del servicio militar. Es importante para todo trámite, no tan solo para lo que es el subsidio de vivienda, que cuando hay una discapacidad, esa discapacidad tiene que estar acreditada ante la CONPIN, es decir, tiene que tener la persona su carnet de discapacidad, porque si no, María Adriana, ¿sabes qué pasa? Que yo puedo estar viendo que la persona tiene una discapacidad cuando va a hacer el trámite, pero si no está acreditada, no se considera, no corre, digamos, para que la gente nos entienda bien. Gabriela, tengo una consulta, quiero que nos cuentes un poco después sobre el subsidio de construcción en sitio propio, pero antes de eso, quiero preguntarte algo que a mí me preguntan muchísimo y que quiero que se lo dejemos claro a la gente. Una persona que tiene el subsidio de arriendo o que está postulando al subsidio de arriendo, ¿puede postular o tener en paralelo, o postular en paralelo, digo, al subsidio de vivienda? Sí, hay muchas personas que tienen. Lo que pasa es que el subsidio de arriendo también está pensado en esa ayuda, que en realidad es una ayuda que se presta para que la gente también vaya ahorrando. Se le aporta un subsidio, y ese subsidio que se le aporta al arriendo, digamos, debiera ser ese ahorro que la gente o la familia debiera hacer. Entonces, uno planifica, o la planificación que se ha tenido dentro de la política habitacional es que una persona que tiene un subsidio de arriendo luego ya tenga el acceso a una postulación a vivienda y adquiera su vivienda propia. O sea, no te inhabilita, porque a lo mejor eso es casi un mito, ¿ah? O sea, si estoy postulando mi subsidio de arriendo o tengo mi subsidio de arriendo, yo igual puedo postular a mi subsidio de vivienda. Exactamente, claro. Ya, súper clarito eso entonces. Estamos conversando. Sí, dime. Lo que quiero que no se me vaya, que no se me olvide, que el proceso de postulación comenzó hoy, ¿ya? Pero las fechas están traslapadas, es decir, por ejemplo, la postulación automática partió hoy día y termina el día 29 de abril a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. La postulación en línea parte mañana 20, ¿cierto? Desde las 8:30 en adelante hasta las 16 horas del día 29 de abril. Y la postulación a través del formulario de atención ciudadana parte el 25 de abril y termina el 29 a las 4 de la tarde. Están en fechas traslapadas, ¿ya? Con la finalidad que una persona que no pudo acceder de manera automática a la postulación, o no lo hizo, o no le resultó la postulación en línea, puede hacerlo a través de la atención ciudadana, ¿ya? Porque hay familias en que me dicen,
hoy lo intenté muchas veces y no pude cargar mis antecedentes al sistema, no hubo caso que la página me permitiera pinchar o acceder de manera automática. Entonces, está este periodo de que la gente intente hacer su postulación, que todas las familias interesadas y esta atención ciudadana pudiera acoger a esa persona. Es decir, voy a tener que ir al Servio porque realmente no me resultó este proceso en línea o no me resultó este proceso de manera automática, ¿ya? Pero ¿Sabes que tienen que tener... es súper importante, María Gabriela, que tú lo expliques? Porque se había producido esta confusión. Primero, reforzar y recalcar, Adriana, que esto es todo online. Sin embargo, se había producido una confusión ahí entre la postulación automática y la postulación en línea, porque la gente decía, pero si todo es en línea. Claro, pero la automática, que este primer periodo, es si usted postuló en el último llamado, sus datos fueron registrados en el sistema. Automático. Claro, automáticamente usted entra y le va a decir, ¿quiere postular de nuevo? Una cosa así, yo creo, no sé, yo no marcará así es. tipo. Claro. Así es. Claro, quiere... Con la clave única. Hay que hacer claro. la clave única, Recordar que es con la clave única. Y luego, si yo no he postulado nunca, ¿cierto? Si esta es la primera vez que yo voy a postular, mi postulación en línea a partir de mañana. Y si yo tengo algún problema, ¿cierto? Si no me resultó o si tengo alguna situación particular, es especial, yo voy al Servio a partir del 25 para que me hagan mi postulación. Estamos conversando con María Gabriela Medina, delegada provincial de Servio Bio Bio, sobre esta postulación, ¿cierto?, al subsidio de S1 clase media, este primer llamado 2022, por supuesto, como siempre, a través de las pantallas de Pacífico Televisión, a través de Radio Violeta Online y también a través de Radio Nueva Aurora, Red Bio Bio. Adriana, sí, eso te iba a pedir, si había más preguntas en el chat ahí. Mónica Lorena Chocano, dice, buenas tardes, los montos de subsidio para construir en un sitio propio. Justo vamos a ir al tema del sitio propio, porque yo quiero que María Gabriela nos explique brevemente cuáles son las situaciones en donde yo puedo postular con sitio propio, siendo dueño, si me ceden, no sé, y qué características tiene que tener ese sitio, María Gabriela. Ya, ahí en este caso, en construcción en sitio propio, yo voy a reiterar que corresponde al tramo 2 y al tramo 3, es decir, ahí el ahorro es de tramo 2, 30 unidades de fomento y de tramo 3, 50 unidades de fomento, ¿ya? Ahí hay una diferencia del ahorro en construcción en sitio propio. En el caso de la construcción en sitio propio, quienes postulan tienen que ser propietarios del terreno, y este terreno tiene que contar con urbanización, es decir, estamos hablando de terrenos que tengan electricidad o tengan factibilidad de la electricidad, es decir, que la postación pase por fuera del terreno, no tan lejos, porque la conexión tienen que hacerla después ellos mismos. No hay no hay constructoras o algunas constructoras lo hacen, pero no todas, que hacen la conexión a los servicios eléctricos, y tiene que contar con servicios de sanitarios. Ojalá que pudiera contar, me refiero, con factibilidades de agua. Eso es importante, ¿ya? Porque la solución de alcantarillado se puede dar de manera particular también, o con una fosa, etcétera, pero es importante que los sitios cuenten con la urbanización mínima, ¿ya? O sea, ahora, para ser más claro, que las empresas tienen que llegar con su servicio allá. La empresa de luz y la empresa de agua. Exactamente, tienen que llegar las empresas al terreno. Ahora, en cuanto a la acreditación del terreno, tiene que ser un terreno que uno pueda acreditar que es propio, es decir, que esté con una escritura inscrita a nombre del postulante o a nombre de la cónyuge, ¿ya? Eso tiene que ser de esa manera. Ahora, no existe una cesión de derecho, eso no se puede acreditar dominio, ¿ya? Un derecho real de uso sí pudiera permitir la construcción, ¿ya? Pero es importante ¿Cuál es este derecho real de uso? A ver, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Cuál es el trámite en sí? Por ejemplo, si contamos o tenemos ahí el papá, un abuelo o un familiar te cede parte del terreno o una porción del terreno, con ese derecho real de uso, que en el fondo es como que te cede el uso del terreno para fines habitacionales. Y eso tiene que estar inscrito en el conservador de bienes raíces.
Además de eso, tienen que contar con los certificados de dominio vigente, eso es importante. Tiene que estar dentro de la fecha, ¿ya? Normalmente, siempre esos certificados tienen una duración de 30 días, no más que ese periodo, ¿ya? Para efectos de ahora, si han postulado con el terreno o postularon con sus antecedentes en el proceso anterior, me refiero al último llamado, también permite que esos antecedentes que sean los mismos, es decir, que no vaya al conservador a renovar ninguna documentación. Se le va a permitir que formule la postulación o que se haga con esos antecedentes. ¿Estas postulaciones son una vez al año o se repiten durante el año? Generalmente hay 2 procesos en el año. Siempre tenemos 2 procesos de postulación, el que ocurre ahora en este mes que estamos marzo, y normalmente a fines del segundo semestre también hay otro proceso de postulación. Dentro del calendario tendríamos 2 llamados en el año. O sea, generalmente será el primero entre marzo, abril y el otro entre octubre y noviembre. Y a propósito de lo que pregunta la María Adriana, Gabriela, ¿tenemos fecha probable de postulación para el DS49 o no? No, todavía no tenemos fecha. No hay fecha, tenemos un calendario tentativo, pero no tenemos aún fecha específico porque generalmente es el mes anterior que se dicta una resolución con las condiciones especiales del llamado, la fecha, tal como ocurre ahora, y eso se hace desde el ministerio. Entonces, lo que contamos es con un calendario que nos aproxima más o menos entre qué meses pudieran haber, pero del 49 todavía no tenemos para postulación individual. Lo que sí va a haber ahora es un proceso de cierre de postulación para proyectos en construcción en nuevos terrenos. Eso sí vamos a tener. Ya. Pero eso se postula empresa y entidades. Hay que estar atento ahí entonces en las fechas de los llamados porque como le hablábamos al inicio, dada esta tremenda necesidad, la gente está muy ávida de saber esta información. ¿Teníamos otra pregunta, Adriana, o no, en la página? Exactamente. Esperemos que hayamos, bueno, yo creo que ya respondió claramente la señora Mónica Chocano, que preguntaba recientemente. Sí. Y Lulita nos vuelve a preguntar. Dice, si tengo abierta mi libreta hace un año, pero solo este mes deposité, ¿igual me sirve o debo ir registrando depósitos esporádicos, por ejemplo, durante este año corrido? No, el ahorro tiene que estar al 31, la libreta tiene que tener una fecha de apertura a 31 de marzo del 2021. Es decir, tiene que coincidir que tenga un año calendario de apertura de la cuenta. Y el ahorro lo puede tener el mes anterior. La verdad que no hay requisito por esta vez. Y mira, certificaciones de mantenciones de cuenta, especial atención en la digitación de los montos. También hay factor de puntaje asociado al comportamiento mensual, pero para efectos de estos últimos llamados no se ha considerado. O sea, la constancia y la permanencia en el ahorro se han pedido en los últimos años, pero ahora por esta situación especial de pandemia y todo, como que se han flexibilizado. Yo tenía ahí una pregunta, por ejemplo, si yo tengo una libreta de ahorro hace mucho tiempo y no había puesto plata, pero ahora quiero postular y coloco ahora los 900 y tantos mil pesos o el millón de pesos. ¿Puedo postular este segundo llamado? Al 31, perdona, este primer llamado. O sea, no, al segundo, al otro. Al otro. Sí, pueden postular teniendo su ahorro, porque imaginemos que el proceso de postulación... El 31 de marzo, a eso me refiero. Que no tenía plata hasta el 31 de marzo, pero coloco ahora. No puede. No puede. No, porque las bases del decreto que regula están claramente establecidas de que al último día hábil del mes anterior. ¿Y eso por qué es, Gabriela? Porque se tiene que tener como el récord, el registro del ahorro. Mira, nosotros igual nos preguntamos lo mismo, pero para efectos de pedir las certificaciones al banco, es como, acuérdate que nosotros estamos en línea con el banco y para efectos de que la información se cargue, se informe al ministerio, siempre es el corte al último día del mes anterior, es como que te toman la fotografía o se baja la cortina. Claro, es como un plazo para tener los antecedentes. Pero además también el espíritu es que exista un comportamiento ordenado
de los postulantes, o sea, porque si fuese así, es como que yo no deposité nunca, pero si lo hago ahora, me consigo la plata, tiene que haber como Claro. cierto orden o comportamiento que haga mérito de que la gente pueda postular. Entonces, No, y además que hay un tema súper práctico ahí, porque por ejemplo, si esta postulación se cierra el 29 y la gente depositó el mismo 29, no se ¿cómo puede. el banco de repente no te da la información inmediatamente, qué sé yo? No. Hay otra preguntita ahí, Adriana, de Andrea Torres, ¿la leo yo? Dice, hola, buenas tardes, ¿los papeles del dominio propio se suben en la página donde se postula? Sí, cuando haga la postulación en línea tiene que ir cargando los antecedentes del terreno. Ya. ¿Ya? Ahí le va enseñando el paso a paso, donde uno va Sí. subiendo los papeles y todo. Y una pregunta de Scarlett Elizabeth Echaurra Matamala dice, ¿cuál es el subsidio de S49? Explícalo brevemente y después vamos a hacer otro live cuando haya, cuando haya Mira, postulación. el subsidio del DS49 es un subsidio que está destinado a familias de más escasos recursos o familias más vulnerables. Se entiende que para este segmento, para este grupo, no hablamos del registro social de hogares, ¿ah? Tampoco lo informamos que el requisito de registro social de hogares para el DS1. Después lo mencionamos. Lo vamos Ya, a pero decir. para efecto del DS49, que es el programa que está destinado a familias más vulnerables o de más escasos recursos, está pensado justamente en aquellos que no tienen capacidad de endeudamiento, aquellos que no tienen capacidad tampoco de ahorrar en el tiempo. Entonces, en lo que se considera acá, y bueno, y también para familias con un registro social de hogares menor hasta el 40%, o sea, no más allá de eso. Entonces, es un segmento mucho más necesitado de la población y que claramente va a comprar la vivienda o se va a pagar con un aporte de la familia más el subsidio habitacional, pensando en que no se genera ningún crédito, ningún endeudamiento por parte de la familia. Entonces, que iba a pagar la vivienda Está, con solo claro, subsidio. está totalmente focalizado porque la familia no va a tener mayor capacidad de ahorro Y ni de menos pagar crédito dividendos, bancario. Claro, estar exactamente. pagando una deuda, un dividendo. Entonces, de ahí en adelante lo que resta es que la familia, claro, vaya mejorando su casa, haciendo la mantención, pero no endeudarse en un crédito a un plazo que no va a poder pagar, que no va a poder solventar, y no califican también, o sea, estamos hablando de familias que no califican para crédito y si lo hacen es con mucho esfuerzo. Y a propósito de calificación, Gabriela, tú lo mencionabas al pasar, aclarémosle a la gente entre el tramo 1, 2 y 3 de este DS1, cuáles son los rangos, ¿cierto? O los tramos de registro social de hogares que tienen que tener para poder acceder a cada tramo. Ya. En el caso del título 1 es hasta el 60%, ¿ya? Del registro social de hogares. En el título 2 hasta el 80%, ¿ya? Y en el título 3 puede ser registro social de hogares hasta 90 y del 90 en adelante hay una restricción que se asocia en el capítulo 3 o tramo 3, se asocia a los ingresos. ¿Ya? Tampoco es que eso también se regula, hay una diferenciación entre la familia unipersonal o bipersonal o por más de 3 integrantes, se va rankeando de acuerdo a los ingresos. O sea, también eso está regulado de acuerdo al decreto, ¿ya? O sea, Eso es importante. en el tramo 3 yo tengo que tener mi registro, no necesariamente me van a pedir tramo, pero sí me van a hacer una focalización de acuerdo a mis ingresos. Sí. Ya, En porque el tramo tampoco es la 3. idea es que si yo gano en el tramo 3, o sea, si yo gano 20 millones de pesos, probablemente no necesite postular a subsidio. Es que, claro, lo que pasa es que antiguamente, fíjate que se daba. Nosotros tenemos casos de registros sociales, perdón, de personas profesionales con registros sociales de hogar que estaban dentro de este rango, pero tenían ingresos muy altos. Entonces, eso también hoy día se regula de esta manera. Es decir, vamos a fijarnos mucho en que el unipersonal, por ejemplo, si tiene un registro social de hogar superior al 90%, ¿cierto? Vamos a mirar, ya como no podemos observar el registro social de hogares, vamos a observar su ingreso. Entonces, ese ingreso no puede superar, como para ejemplificar, el 1.500.000, por ejemplo.
Si son 2 Ya. integrantes en el grupo familiar, ese ingreso no puede superar los 2 millones aproximadamente. Y así para arriba va subiendo. Es decir, el máximo, si 4 o más integrantes, el ingreso familiar no puede superar los 2 millones y medio aproximadamente. O sea, Aquí te estamos hablando entre 750, 1 millón de per cápita más o menos, de acuerdo a lo que se califique en el Servio. Claro. Hay en el caso del tramo 1 y 2, Gabriela, se mantiene, que es para el primero, el tramo 1, ¿cierto? 60%, el tramo 2, 80%. Sí, ¿Se mantiene la excepción del 90% de los adultos mayores? sí, se mantiene. Se Ya. mantiene la excepción a los adultos mayores. Efectivamente, aquí tenemos la excepción que puede ser por sobre, y te lo explico aquí. En el caso de adultos mayores, claro, puede ser hasta el 90%. Ya, bien. Mire, qué buena, justamente hablando de adultos mayores, acá hay un tope en edad para poder postular a esto, No, ¿no? no, no, pero claro, la focalización en términos de orientación que uno le da a la familia, claro, está siempre pensado en que no vamos a dirigir, por ejemplo, un DS1 a una familia de adultos mayores, o sea, ahí hay que pensar en el DS49 o en otras alternativas, subsidio de arriendo, qué sé yo, pero no podemos, o un DS19, por ejemplo, un proyecto de integración social, hay que ir, esa tarea o ese trabajo grande lo hace la OIR, hay que ir como canalizando de acuerdo a las características del grupo familiar, a qué programa tienen que ir. Ese es un trabajo O diario, sea, ese es el igual trabajo de informaciones. voy a precisar algo respecto de los adultos mayores. Igual es muy difícil que estén en un tramo muy alto del registro social de hogar. O sea, con el nivel de ingresos que mayoritariamente tienen Sí, nuestros adultos mayores en Chile, que es muy bajo, siempre van a estar 40, 50, máximo el 60%. Y a sí. propósito de lo que comentaba Adriana respecto de la edad, yo creo que sí hay un punto que hay que considerar, Gabriela, en el caso, por ejemplo, del tramo 2 o 3 en que una persona quisiera complementar con crédito hipotecario, ahí la banca te pone ciertas restricciones de edad, pero ahí ya es un Sí, tema que no es de sí. ustedes. No, no, el banco pasado los 50 ya se pone medio Sí, hay que complicado. demostrar que, no sé, que tenemos superpoderes casi en el banco para que nos den un crédito Sí, hipotecario, pero que finalmente va a contribuir. Todo lo que hemos conversado hoy en este programa, socialmente hablando, viene a contribuir a que usted esté informado o informada, ¿cierto? Y sobre esta base de la información usted pueda tomar sus decisiones y obviamente poder acceder, ¿cierto?, a la mejor alternativa para usted. Eh, María Gabriela, no sé si se nos queda algo que tú quieras comentar e informar. no, Paulita, mira, solamente contarles que tenemos activos nuestros teléfonos, que ya hemos ido como volviendo un poco más a la normalidad. Tenemos la atención de público, está la atención telefónica, tenemos una oficina de partes que está funcionando también a través de un correo electrónico. Si las familias quieren hacer las consultas presencialmente, yo también los invito a ir a la oficina, pero teniendo claro de que vamos a tener que esperar. Por eso es muy importante que vayan familiarizándose con esta forma de hacer su trámite online a través de la página, porque ya la verdad que uno se ha vuelto No, menos tolerante al tener que hacer una fila, al tener que esperar. Y bueno, tenemos atrás, fuera del servicio, puesto unos vestidos, unos toldos, con la finalidad de proteger mientras la gente espera, pero no son siempre lo que uno quisiera. Entonces, yo los invito a usar la plataforma, a revisar su root en el mismo Conecta, y si ya postularon en el año anterior, van a estar todos sus datos cargados. Ahora, si por ese motivo se encuentran con que no aparece un integrante familiar, cosa que puede ocurrir, ya ahí sí yo creo que hay que acudir a las oficinas del servicio, porque eso sí hay que hacerlo directamente en línea, ¿ya? Sí, Pero sus datos importante. están correctos, no hay ninguna observación, que lo hagan directamente automático. Importante recordar que tengan su clave única. Tiene que tener sí o sí su clave única. Si no la tiene, tiene que activarla el Chile Atiende, a pedir su clave de activación, ¿cierto?
para poder tener su clave única y poder postular. Importante lo que estaba diciendo María Gabriela. O el registro civil, es que el registro civil es más difícil, como te dije, es más fila. En el del mall, sí, también, en el del mall. Claro, para que usted pueda hacerlo, ir si tiene dudas, María Gabriela Medina, delegada provincial de Servio Biobío, nos está contando que ya se está atendiendo. Obviamente que tiene, oiga, mire, a veces nos pegamos la media fila en una tienda. ¿Y por qué si de repente hay fila en el Servio, que es algo más importante, lo vamos a hacer igual y lo vamos a hacer con la vivienda propia? ¿Qué cosa más importante? Oye, tenemos una pregunta súper importante que se nos había quedado, dice Daniela Muñoz. Hola, buenas tardes, consulta, dice. ¿Cuánto dinero hay que tener para postular al tramo 1 de S1? Yo te pido, Daniela, que tú vuelvas a revisar el video porque todas esas respuestas están aquí en el video. Pero aquí viene lo interesante, dice. Explícanos, Gabriela, ¿cuánto tiempo dura el subsidio o tiene fecha de vencimiento si es que no se llegase a ocupar en un tiempo prudente? Mire qué buena pregunta. No, el subsidio tiene una vigencia de 21 meses, pero también es automáticamente prorrogable, claro, se amplía su plazo. La verdad que es harto tiempo, 21 meses para poderlo aplicar de manera directa y si no, se renueva automáticamente. Ya, y en esa renovación en 21 meses a lo mejor no encontré una casita que me acomodara, tuve algunos problemas por aquí y por allá, no lo apliqué. Pasan esos 21 meses, yo tengo que ir al Servio o mandar una carta, un correo, decir, oiga, se me venció, tengo mis 21 meses, o automáticamente se prorroga esto. No, automáticamente se prorroga, automáticamente, pero es importante que ya es un indicador que nos preocupa, o sea, si han pasado 21 meses y tiene el certificado y no lo ha aplicado, es que necesita ayuda. Entonces, si ya me doy cuenta que al pasar un año yo no he encontrado vivienda, que estoy complicado porque lo que busco no es, yo recomiendo que eso tenga, que vaya y consulte, porque pudiera ser que no sea la alternativa de programa, que a lo mejor tenga que renunciar a esa alternativa y postular a otra, o replantearse el programa al que postula. O algo está pasando, digamos. Exactamente. O también puede pasar que la persona esté de repente entrampada en papeleo, en documento, en trámite, decir, mire, yo no sé cómo se hace y ahora quiero sacar este papel y con eso me he demorado mucho. Entonces, como dice María Gabriela, vaya y en el Servio le van a ayudar. Sí, claro. O entra también a la página, al Mimbu Conecta, e ingresa su consulta. Así como han formulado las preguntas acá que me parecen todas muy atendibles y muy claras, de esa misma manera pueden ingresar su consulta. Soy beneficiario de subsidio, tengo mi certificado, ya llevo 18 meses buscando y no encontré, que se acostumbren a generar esa retroalimentación o a generar esa consulta a través de las plataformas. Van a tener respuesta, nosotros estamos obligados por ley a responder, así que tampoco nos podemos demorar mucho. Ya. Y lo último, oye, que es súper buena, Mónica Chocano nos hace este alcance súper bueno. Dice, en la página hay un link para ver un tutorial paso a paso para la postulación. Así que, bueno, ahí se entra en lo propio, pero en general el link te enseña cómo postular ahí el paso a paso. Mire, sí. Y Scarlett Chaurre dice, agradece también las respuestas, información muy precisa y exacta, dice, y de mucha ayuda para todas. Así que ha sido un live muy entretenido, muy educativo también por parte de nuestra invitada. Y con eso nos quedamos, con el cierre de María Adriana. Quiero agradecerles, por supuesto, a María Adriana, que estamos siempre juntas en este programa, y por supuesto a María Gabriela Medina. Sabemos que hoy especialmente hoy tuviste una situación que igualmente estuviste con nosotros respondiendo estas preguntas de la gente y dando respuesta a esta inquietud tan largamente anhelada como es este paso para la vivienda propia. Así que muchas gracias, María Gabriela. Oye, Paola, solamente agradecerle a la persona que indica que hay el tutorial, se me había olvidado, y que efectivamente muestra el paso a paso. Es muy explicativo, muy didáctico, así que hagan el intento, no le tengan miedo, que lo peor que puede ocurrir es que se te apague o que te indique que tengas que volver a repasar. Y también lo otro es contarles que hay mucha información en la página del Mimbu. Uno puede
sacar desde el decreto que regula el programa y todos los procesos de postulación y mucha información actualizada de cuáles son las líneas de atención hoy día. O sea que yo creo que es una tremenda ayuda. Uno como que se cierra y dice, ¿de dónde busco información? Ahí hay mucha información, mucha folletería que uno puede sacar. Eso, Paola, y bueno, y agradecerte el espacio de la conversación. Adriana, igual ha sido súper entretenido y fácil de poder trabajar, así que muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de uno poder llegar a más familias a través de esta plataforma. Vamos a dejar... Dime, Adriana. Este tutorial es como el paso a paso para hacer en línea, digamos. Es como la receta, como una receta, claro. Y ahora marque aquí, y ahora suba esto, apriete lo otro. Sí, es bastante amigable para que la gente pueda conocer más. Yo quiero agradecerles por su sintonía, agradecerles también porque nos haya escuchado a través de la radio, invitarlo a que comparta este video porque evidentemente esta información puede servirle tanto a usted como a otra persona y por eso le pedimos también que comparta este video. Agradecer nuevamente a María Gabriela Medina, delegada provincial de Servio, María Adriana, mi compañera, por supuesto a Pacífico Televisión, a quienes están en el switch, Alba y don Ricardo, saludos para ustedes. Y nosotros nos vemos, y vamos a dejar comprometida a María Gabriela para que cuando salga el llamado del DS49 nos va a venir a contar también cómo de todas maneras. se trata. ¿Bien? Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 20:30 horas aquí en Socialmente Hablando. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Pacífico Televisión presentó Socialmente Hablando. Con la conducción de Paola Ortiz. Y la participación de María Adriana Medina.